patrio nos da siempre por revisar el pasado, revisar de dónde venimos y a dónde vamos, y no es el tema más estimulante, pero la corrupción en el Perú nos acompaña, creo que desde siempre, desde que iniciamos como república. Mauricio Novoa es historiador y nos va a acompañar para tratar de dilucidar cómo es que cargamos con este mal que, claro, va evolucionando conforme va evolucionando nuestro país, pero parece que no nos libramos de él. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Encantado de estar acá, como siempre. El origen de la corrupción en nuestro país probablemente que tenga que ver con su origen colonial, esta suerte de distancia entre la colonia y el virreinato y el reino. Ya había indicios de que la gente hacía mucha trafa, ¿no? Yo creo que la primera noción que uno debe tener clara al momento que se estudia cualquier fenómeno, entre ellos la corrupción, es que obviamente los criterios en el siglo XVI o XVII o XVIII, que a la luz de hoy nos pueden parecer actos de corrupción, no necesariamente lo eran en ese momento. Y en ese sentido, lo que mencionas de la distancia, efectivamente, eso, una de las lecturas es pensar que efectivamente los criollos y los curacas, que en el fondo son los que tenían el control real sobre el territorio del virreinato, porque el virrey era un ave de paso, o sea, el promedio de gobierno del virrey son 5 o 4 años, y eran otros mecanismos, digamos, hoy día llamaríamos intermedios o regionales, los que realmente tenían el control real del país. Quienes ejercían ese poder, una de las interpretaciones es que fue un acto más bien, o que eran actos de autonomía, es decir, no entregar el quinto real completo y quedarse con una parte para construir las ciudades. Sí, probablemente, digamos, eran cosas que estaban al margen de la ley, pero que permitió, digamos, generando virreinatos con mayor autonomía, etcétera. Pero creo que lo más importante es en este análisis que se hace de la corrupción, que es algo que se comenta tanto, es entender primero que es un fenómeno con diversas capas, que en la historia peruana los remedios, sobre todo en los últimos años, que han podido existir, no hay mecanismos claros como para establecer si han servido para combatir la corrupción, y criterios como hoy, que es algo indisputable, como por ejemplo el nepotismo, hace solamente 40 años era algo perfectamente natural y cuyo impacto en distorsionar el sistema político, o en generar pobreza, o en generar resultados negativos, no ha sido estudiado en su integridad. Es decir, real dimensión. Digamos, yo pienso, por ejemplo, en el gobierno de Manuel Prado. Jorge Prado era oficial mayor del Congreso. ¿Esto le hizo daño al país? O en el fondo nos perdíamos de un hombre talentoso como lo fue él. Era incompatible que Fernando Belaúnde tuviese a su tío como parte del servicio diplomático, Víctor Andrés Belaúnde. Entonces, creo yo que hay que, digamos, obviamente por la indignación que genera esto, por los millones de dólares que se han quedado en la mesa, por la posibilidad de haber hecho más cosas con los dineros públicos, eso nos indigna a todos. Pero creo que en esta avalancha o este huaico en todo sentido que ha significado la corrupción, creo que tampoco nos hemos detenido a ver qué cosas realmente han sido efectivas y si esta pléyade de normas efectivamente nos han ayudado para evitar, digamos, casos que de repente, no teniendo esos controles, nos hubiésemos evitado más bien la utilización política bajo la guisa de corrupción, de persecuciones políticas, ¿no? Ahora, entiendo, pero no comparto necesariamente, porque el inicio de la República del Perú como país independiente, como una república, trae un problema de fondo, y es que al no haber un Estado tutelar como lo era España, se queda una suerte de élite que no mira a los demás como sus iguales.
recordemos que era un país muy desigual, no solo en términos diverso, económicos, ¿no es cierto?, sino era de un sistema de casta, básicamente. Y en ese caso hay una dificultad, y es que el bien común ya no existe, porque yo me creo dueño del país y por lo tanto yo uso los recursos del país y por lo tanto yo tengo derecho a enriquecerme y tú no, porque eres ciudadano de, no sé, a la segunda clase, cuarta clase, si es que te considero ciudadano. Y esa es una larga historia, por ejemplo, de explotación de recursos naturales valiosísimos, caucho, guano, en los que no... Simplemente la posibilidad de que eso se repartiera o sirviera para el desarrollo común de un país ni siquiera estaba dentro de los planes. Claro, eso, otra vez, eso hay que medirlo, lo cual es absolutamente cierto, hay que medirlo contra lo que existía en la época. Es decir, la idea de un Estado patrimonialista era lo que era, digamos, era la norma en el siglo XIX. Es cierto que nosotros no tuvimos una revolución industrial y que prácticamente toda la generación de riqueza provino de la asignación, muchas veces arbitraria, de recursos naturales en favor de determinadas personas. Y determinados grupos. Y determinados grupos. Y eso es un hecho concreto. Y eso es un hecho indisputable. Es decir, hay muy poco en comparación a otros países en esa misma época que la generación de riqueza vino por la inventiva, por haber inventado algo, por haber inventado una fórmula, una manera de procesar un alimento, etcétera. Pero otra vez, esa lógica patrimonialista, digamos, era, por decirlo de alguna manera, la norma. No hay, de la misma manera, esta separación entre personas que dirigían un país y no votaban, sucedía también en Inglaterra. Pero México tuvo, por ejemplo, una revolución, no voy a decir que la corrupción en México, pero de alguna manera les igualó el piso y En el siglo XX, claro, lo que no existe en el Perú, que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, y esto es lo que a veces no se toma en cuenta en su real dimensión, es como el New Deal, en el fondo, al ponerle límites al capitalismo y al ser algo ferozmente criticado por los plutócratas americanos, en el fondo termina salvando el capitalismo, porque Roosevelt entiende que si no le pones límites al capitalismo, o sea, el enriquecimiento indiscriminado, esto era un sistema que no tenía salvación. Creo, y es posible que en el siglo XX peruano lo que haya pasado es que no hayamos tenido una especie de New Deal para ponerle ciertos límites a eso, ¿no? Pero la concepción, digamos, que incluso en los cargos públicos, cosa que al día de hoy nos podría parecer un espanto, uno podía comprar una judicatura en el virreinato, pero lo podía hacer en Inglaterra también. ¿En qué momento la noción de corrupción como la conocemos hoy se empieza a plasmar dentro de el imaginario político, el ideario político, la historia de las naciones? Yo creo que es con el concepto, no he estudiado a profundidad el tema, pero creo que es cuando se establece lo que significa el gasto público. De acuerdo. Entonces, hay una correlación entre gasto público y controles del gasto público. Más allá de si sea la leyenda o verdad, no, porque genera muchísima discusión el asunto, cuando Prado se lleva las joyas supuestamente y no trae las armas, clarísimamente es un entendido como un acto de corrupción. Claro que en realidad, digamos, aparentemente, por lo menos de la evidencia que hay, parece que eso no es cierto, ¿no? Pero digamos, lo que hay en el siglo XIX es una, precisamente por esta lógica patrimonialista, no existe una separación entre tu caja y la caja fiscal. Pero, por ejemplo, el guano sí es un ejemplo de corrupción fuerte. El guano es un ejemplo de corrupción, otra vez, entendida bajo la lógica de hoy, que hay una especie de asignación a dedo de quiénes deben ser los explotadores. Pero había una serie de compromisos. Y esto después cuando se trata de remediar eso a través de los contratos, también hay una serie de críticas tanto a Pierola como a Cáceres, de los arreglos de los que tenían los bonos, etcétera, porque fueron arreglos que también estaban bajo la sombra de arreglos bajo la mesa sobre eso. Pero el tema, digamos, que han marcado, y yo no sé hasta qué punto
me refiero, justamente antes de venir, estaba repasando, hay un artículo muy interesante que sale el 2003 que se llama Conectando los puntos, en donde dice que efectivamente los americanos tenían inteligencia que iba a ocurrir septiembre 11. Pero claro, y eso es objetivamente cierto, llegaron los informes, pero lo que tú no puedes hacer cuando haces historia es hacer historia al revés. Claro. O sea, el hecho que de la misma manera en la guerra de los 6 días los israelíes sabían que las tropas se preparaban, pero el general en ese momento decidió, porque habían habido 19 movimientos parecidos, que no iba a haber guerra. Entonces es muy difícil hacer historia al revés. O sea, Napoleón no sabía que iba a perder Waterloo, la noche antes de Waterloo. Entonces, en una lógica patrimonialista, yo creo que más bien lo que nos ha terminado haciendo muchísimo más daño es el otro aspecto que se está perdiendo otra vez en este huaico, que es la lógica institucional. O sea, lo que le faltó al siglo XX, al siglo XIX peruano, fueron instituciones. Y incluso esa lógica patrimonialista la vemos en casos de corrupción de hoy, ¿no? Por supuesto. O sea, es distinto Toledo persiguiendo a Barata para que le paguen en un cóctel, que Kuczynski haciendo negocios en los que no logra separar, y ojo, no lo estoy disculpando, ¿no es cierto?, el lado público del privado, digamos, ¿no? Son lógicas distintas que al final conducen a lo mismo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que los acentos deberían ser puestos, porque otra vez la impresión que yo tengo es que por una lógica maximalista y una lógica reactiva en las medidas correctivas a casos de corrupción o aparentes casos de corrupción, hemos terminado con una serie de normas que aspiran a la perfección, pero con un sistema, precisamente porque se aspira a la perfección, incapaz de poder manejar el espectro tan grande de corrupción. Es decir, es tan complicado que no hayas hecho una rendición de cuentas por un viaje a Moquegua, como los casos grandes de corrupción, y el organismo de control actúa en los dos casos igual. Y entonces se generan ahí distorsiones evidentes. Evidentes, ¿no? Porque estos casos pequeños son utilizados políticamente muchas veces. Es como cuando metes de preso al Burrier que encontraste con 5 kilos en el aeropuerto y dejas que se te vaya por... ¿no? Exactamente. O lo tratas igual que al Chapo, digamos, ¿no? Exactamente igual. Entonces, otra vez, digamos, junto con esto, la sensación que tengo es que no estamos discutiendo esto como política pública, porque lo real también, por más que, digamos, suene poco alentador, es que tanto en nuestros países como en países con sistemas de control del gasto público altísimo, los escándalos de corrupción suceden. No, ya, eso es que o sea, pasa en Bélgica, pasa en Dinamarca. La corrupción es la manzana de Adán, o sea, es con la que vamos a convivir toda la vida, ¿no? Toda la vida. Entonces, eso creo que nos obliga a pensar, y que creo que debería ser la reflexión, es cómo queremos enfrentar eso y qué casos son los que debemos enfrentar para poder racionalizar eso, porque el otro punto, hace unos momentos tenías tú a Julio Arbizu, es que otra vez, yo no sé si tenemos tampoco un poder judicial preparado para lo que se le vino. Lo que tenemos parece, aparentemente, acá lo tenemos que dejar, Mauricio, seguiremos conversando en otro momento, es gente muy voluntariosa, ¿no? Pero nos faltan instituciones. Y creo que por lo menos empezamos una primera etapa, que es las ganas de controlar. Tenemos que pasar a una segunda, la forma, ¿no? O sea, afinar no meter todo en un mismo saco y tratar de buscar los matices que son necesarios. Muchísimas gracias, Mauricio. Encantado. Te tendremos de todas maneras en Fiestas Patrias hablando de otros temas también importantes. Les agradecemos a ustedes la sintonía. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.